Hola, es una alegría estar de nuevo con todos ustedes en sus casas. Hoy tengo una invitada especial, es mi amiga Luz Santiago Restoy. Es una médico especialista en salud pública española con la que he tenido el placer de en los últimos meses hacer un trabajo profesional muy interesante y le he solicitado que nos acompañe al programa para hablar sobre educación nutricional. Luz tiene mucha experiencia en esto y es uno de los trabajos que lleva a cabo en España y consideramos que es una gran oportunidad tener una experta que nos hable sobre la importancia de que la población, los padres, las madres, los profesores, los propios médicos puedan aportar información para que asuman conductas alimenticias saludables. Luz, estoy súper contenta de que estés aquí. Muchas gracias. ¿Te imaginabas venir a mi programa? No, no me lo imaginaba. Mira, me alegra mucho de verdad que estés aquí, sobre todo que puedas compartir con nosotros la experiencia que tú tienes sobre este tema, que a mí me luce de muchísima importancia, porque ciertamente nuestra población tiene mucho desconocimiento sobre nutrición. Muchas veces las conductas alimenticias que se toman son aprendidas por los papás. Claro. Hoy día nosotros también tenemos muchos alimentos que son muy ricos en azúcar, muy ricos en grasa. Tenemos un grave problema, bueno, no tan grave en nuestro país, pero es un problema mundial, la obesidad infantil, y consideramos que todo se debe a que la población no sabe alimentarse bien. Claro, pero el problema es que ellos piensan que sí que saben alimentarse porque es lo que han aprendido de sus padres, lo llevan a sus casas y luego es muy difícil convencerles de que lo que están haciendo no es exactamente lo mejor para sus hijos. ¿No? Ellos piensan que si sus padres lo han hecho con ellos, pues es lo que tienen que hacer con sus propios hijos y eso es lo mejor. Y de ahí la importancia de que estuvieran mejor informados, de que estuvieran más asesorados y que recibieran, incluso los niños, que recibieran también la propia formación para luego llevarlo a las casas y que fuera corroborado, por ejemplo, por los sanitarios, por los médicos, que el médico le dijera, pues sí, es que tienes que tomar más verdura y tienes que tomar menos azúcar, por el tema de la obesidad, que siempre eso es un tema que es una enfermedad crónica que ahora mismo está en alza en todo el mundo. En todo el mundo, sí. Fíjate, tú haces una puntualización que a mí me parece interesante retomar y es informar a los niños. Siempre yo he dicho que cuando a los niños se les da información, se les educa en distintos aspectos, sobre todo en la salud, los asumen y los llevan a cabo, lo ejecutan de una manera ahí al pie de la letra. Claro, y además dicen, es que esto lo dice mi maestra, y ya parece que lo dice la persona más informada del mundo. Y el problema también es que entonces a los profesores hay que formarles y hay que enseñarles a que ellos enseñen a los niños. Y también y entonces ahí está el hándicap también, ¿no? A veces piensan que quizás es un tema complicado hablarle a los niños sobre proteína, carbohidratos y azúcares. Yo lo viví con mis hijos que les hablaba, no, pues esto de pan es carbohidrato, esto es proteína y esto es grasa, lo que debes de comer y no, y ciertamente era un vocabulario que se les hacía muy conocido. Claro, pero si se empieza diciendo a cuando son pequeñitos, este alimento es para crecer y este para tener energía y esto es para que todo funcione bien. Entonces yo quiero alimentos de los que funcionen bien, de los que te hacen que todo funcione bien, y luego ya se les va poniendo el nombre, pero lo primero es atribuirle la función al alimento. Y ya una vez que el alimento tiene su función, pues ya le pones el nombre. Y ellos, y se pueden hacer tantas actividades, por ejemplo, educativas con ellos, con los niños, en ese sentido, que vamos, es una pena desperdiciarlo, ¿no? Esa posibilidad. Sí. Porque además, si luego trabajan juntos los educadores y los padres, realmente a los niños se les va a beneficiar mucho porque el mensaje va a ser el mismo. Porque muchas veces el profesor dice, pues no hay que tomar tanto azúcar porque es malo, y si el padre dice, o la madre dice, no, sí, aquí en esta casa se ha comido toda la vida así. Entonces no hay mensajes iguales, ¿no? Y ellos se desconciertan, no saben a quién hacer caso. Fíjate, una de las dificultades que nosotros tenemos como país es cuando se introducen los alimentos a los niños pequeños.
lo que se llama la introducción de semisólido o lo que antes se llamaba a la lactación. Y se reconoce entonces que con relativa frecuencia a los niños menores de 6 meses comienzan a introducirles alimentos. Muchos de estos alimentos son cargados de azúcares. ¿Por qué es importante en este periodo de la vida hacer una introducción paulatina y sobre todo el manejo del azúcar y de la sal? Exacto. ¿Me puedes explicar la importancia de esto? Hombre, porque ellos ahora mismo están vírgenes, ellos no han probado jamás ningún tipo de alimento. ¿Qué le estás haciendo? Si tú no le das azúcar a un niño pequeño, no le das azúcar añadido, porque el azúcar está en los alimentos. Si tú no le das azúcar añadido, le estás evitando obesidad y le estás evitando caries, problemas dentales, inapetencias incluso, porque si tienen mucho azúcar a lo mejor luego no tienen hambre para el siguiente alimento. Y entonces ahí es lo importante de quitarle, de no añadirle azúcar a los alimentos. Y lo de la sal, si el niño se acostumbra a comer sin sal o sin demasiada sal, pues le estás desde que es un bebé, previniendo la hipertensión arterial el día de mañana, que sea un adulto que tenga problemas de tensión arterial. Y es en ese momento cuando tú le estás enseñando el paladar, le estás educando el paladar, igual que es bueno que pruebe distintos alimentos, porque luego llega un momento en que dice, es que a mi niño no le gusta esto. Bueno, no le gusta esto, pero si tu niño ha aprendido a comer desde pequeñito y a probar todos los sabores y todos los alimentos, les estás haciendo un favor, porque ellos van a poder comer de todo, van a tener una alimentación mucho más variada y eso es muy beneficioso para ellos, la alimentación variada. Claro. Hay un estudio que plantea inclusive que los niños que son alimentados del seno materno tienen mayor facilidad para asumir nuevos alimentos porque a través de la leche han ido probando y han ido desarrollando cierto paladar por el sabor de la leche cuando pasan los alimentos a través de ella. Claro, y por eso dicen que una madre que está lactando no debe tomar espárragos, por ejemplo, porque le saca un sabor muy malo a la leche. Pero bueno, sí que es cierto que ellos van empezando a tantear distintos sabores en función del alimento que su madre come y ya él se lo transmite por la leche. Y en ese sentido de que hay que ponerle azúcar, muchas personas comienzan a probar los alimentos y dicen, no, pero que esto no sabe a nada. Claro. Entonces ahí es que está el gusto y del adulto que se va imponiendo al niño. Claro, sí. O sea que realmente para el adulto que está toda la vida comiendo ese alimento con azúcar, incluso los yogures, la gente le pone el azúcar al yogur antes de que el niño haga el gesto de que está amargo. Un niño pone un gesto raro cuando está amargo el yogur el primer día, pero como se acostumbra a comer yogur amargo, ya está, ya no tiene por qué tomar de otra manera. Es simplemente ir conociendo la importancia de eso. Claro. Entonces, ¿cómo ir haciendo que los niños tengan experiencia gustativa diversas, que prueben alimentos distintos? Tú hablabas también de que las mamás, primero los padres, utilizan el alimento que a ellos les gusta. No ponen a los niños a experimentar con alimentos que ellos no comen. Claro, porque también los niños aprenden de los padres. Y claro, si sus padres no comen eso, si tú le dices a tu hijo, esto lo tienes que hacer, pero él ve que tú no lo haces, pues entonces estás haciendo un mal modelaje, no les estás enseñando. O sea, tú les dices una cosa, pero actúas lo contrario. Lo importante en la educación siempre es la congruencia entre lo que dices y lo que haces. Claro. Y eso es fundamental. ¿Cuál sería una técnica entonces para que nosotros podamos ayudar a los padres a que ellos puedan ir a introducir esos alimentos que son de poca apetencia para los niños? Por ejemplo, el tema de las verduras, el tema de algunas frutas. Los pescados, que también para ellos tienen un sabor fuerte. Pues normalmente lo que se hace es empezar a pasarlos mezclados con otros alimentos, se empiezan a triturar, luego pronto hay que dejarlos que sean trocitos, porque... Estamos hablando de los bebés. Sí, claro, porque si se deja el alimento siempre triturado, no se acostumbran a comerlo, ni a la textura del alimento, ni nada. Entonces ir poquito a poco siempre mezclándolo con otros alimentos que le gusten y hasta que ya cuando sea... Y a él ya va probando y va como reconociendo esos sabores y esas texturas. Y aunque no le gusten,
pues las aceptan, se lo comen. Hay cosas que le gustan más y otras cosas que le gustan menos. No tiene por qué gustarte todo al 100%. Claro. Claro. Ahí iba, porque muchas veces los papás quieren imponer a que los niños les guste todos los alimentos. Claro, Entonces, no. ¿cómo ir respetando esos gustos? Porque hay unos chicos que quizás la papa no le gusta. Claro. Yo recuerdo que uno de mis hijos detestaba la papa y yo a fuerza quería que comiera. Entonces, muchas veces en esos intentos de lograr que los niños vayan adquiriendo esas experiencias, pues quizás uno asume conductas incorrectas. Claro, porque además hay alimentos alternativos. Exactamente. O sea, que es que tú, si quieres que tu niño coma verduras, pues tú le das espinacas. Si las espinacas no las tolera porque no le gustan nada, es que hay judías verdes, hay coliflor, hay otro tipo de verduras que, hombre, lo que sí que debe es que si hay espinacas, pues ese día hay que comérselas. Pero bueno, no pasa nada, se comen ese día y ya está. Y a lo mejor ya no se las vuelves a poner en mucho tiempo, porque hay otra variedad de verduras. Y además, una cosa que comentábamos tú y yo es que tampoco es bueno comer siempre el mismo alimento, porque los alimentos, sobre todo las verduras, están sometidas a pesticidas y según la zona ciertas contaminaciones y eso. Y entonces es bueno ir variando para que no se te acumule exactamente un pesticida o un contaminante atmosférico o alguna cosa así, sino vas tomando, igual que pasa con las carnes, ¿no? A unos pollos los hormonan, a otros no, otros comen grano, pues es bueno variar Eso es un problema serio, sí, ¿verdad? Sí. Hoy día el que uno pueda ingerir alimentos que no estén contaminados o que no estén modificados, no estén alterados, es difícil. Sí, es muy difícil. Además costoso, yo pienso también. Claro, ¿no? es que ahora mismo además es que la tecnología va dirigida a que no se pierdan los cultivos, por ejemplo. Y entonces hay que echar pesticidas para que los insectos no se coman los cultivos y a los animales hay que criarlos masivamente. Y rápido. Y rápido, y entonces es que es como funciona ahora mismo el sistema de alimentación. Claro, como se criaron nuestros abuelos, que era con todo ahí en el patio, claro, que ellos cogiendo los huevos de las gallinas allí en el mismo patio, el corral que tenían. Mira, también nosotros tenemos muchas situaciones con el tema de las dietas. Por ejemplo, las personas mayores, que hay un grupo de personas que siempre vive a dieta, buscan una dieta quizás, lo vi en un libro, me lo recomendó alguien. Entonces, ¿por qué es importante tú tener un buen régimen alimentario en esos casos que tú vas a perder peso? Claro, es fundamental no dejarse llevar por cualquier dieta que se encuentre en internet o que te digan, pues yo he visto tu vecina, te dice, uy, esta dieta yo he perdido 5 kilos en un mes, es fabulosa, es buenísima, pero no es bueno dejarse llevar por eso, porque esas son las típicas dietas que luego hacen un rebote, porque vuelves a coger el peso rápidamente. Lo bueno es ir comiendo de todo, pero aprender a comer menos, aprender a comer raciones más pequeñas de lo mismo. Tú hablabas de una técnica, ¿no? Sí. Para rebajar. ¿Cuál es? O sea, la de Grande Cobian, que es la de ajá. comer un plato de postre de todo. O sea, un plato de postre de ensalada, un plato de postre de carne, un plato de postre de arroz con frijoles, pero un platito pequeño. El punto es que vayas disminuyendo las cantidades, exacto, ¿verdad? Vamos a ir a una pausa. Es una interesante conversación con Luz Santiago. Ella es médica, además tiene un doctorado en salud pública y es una amiga que nos visita desde España. Vamos a un corte y volvemos. Madre mía. Continuando con nuestro programa, tenemos una conversación con la doctora Luz Santiago Restoy. Ella es especialista en salud pública y hablamos sobre la educación nutricional. En el segmento anterior hablábamos de esos hábitos que es importante ir inculcando a los niños, sobre todo para que puedan tener hábitos saludables durante toda la vida. Sabemos que lo que los niños aprenden y aprenden bien lo mantienen toda la vida.
Pero hablando de educación nutricional, ¿en qué consiste en realidad la educación nutricional? ¿Qué se busca entonces con ir enseñando a las personas y qué le enseñamos a las personas en relación a la nutrición? Bueno, cuando hablamos de educación nutricional no estamos hablando solamente de informarles sobre cuáles son los alimentos, cómo hay que mezclarlos, toda la higiene. No estamos solamente informándoles, porque lo que pretendemos cuando hacemos educación nutricional es que con lo que saben hagan, que aprendan a hacer, que eso lo lleven a la práctica, porque no nos vale de nada que una persona sepa, o un niño sepa perfectamente que tiene que desayunar todas las mañanas, con un desayuno completo para estar con energía. ¿Qué es un desayuno completo? Porque muchas veces escuchamos esto y quizás sea una de las instrucciones que da el médico, porque el médico te dice, no, pues usted se tiene que desayunar, que sea un desayuno saludable, que sea un desayuno completo. ¿Pero a qué se refiere? Quizás no le da todos los detalles a la persona para que reconozca un desayuno completo. Claro. Hombre, un desayuno completo lo que tiene que tener es variedad de nutrientes. Y entonces, pues un desayuno que contenga un alimento lácteo, como puede ser la leche, luego que tenga hidratos de carbono, como puede ser pan, galletas, cereales o bizcochos, pero siempre que sin exceso de grasa, y luego que tenga fruta, que eso, un zumo, pero claro, hay quien dice, bueno, me tomo un zumo de bote, un jugo de bote y está bien. No, el jugo tiene que ser natural, tiene que ser de fruta natural. Y con eso, pues empieza el día bien. Y ya. ¿Y qué otras cosas enseñamos en la educación nutricional? Bueno, pues además de eso, además de enseñar, que ya te digo que sí, se trata de que hagan, de que ellos luego hagan, pues es todo el tema de la higiene alimentaria, de cómo hay que, o sea, qué es lo que hay que hacer cuando se va a cocinar, todas las normas de higiene para prevenir enfermedades, porque los alimentos también pueden ser una fuente de enfermedad. Claro. Y entonces hay que saber tratarlos. Y muchas veces se descuida ese tema, claro, como es la conservación de los alimentos, cómo tienen que ser guardados en el frigorífico, cuánto tiempo tienen que estar sin ser consumidos. Ok, vamos a una cosa. Yo pienso que es importantísimo que podamos ir dando una serie de información al respecto, porque ciertamente que desconocemos mucho cómo manipular los alimentos, cómo guardarlos, y a veces guardamos alimentos crudos, alimentos cocidos. Al momento de preparar un alimento crudo está cerca de un cocido y utilizamos los mismos instrumentos. Sí. Ok, ¿cómo hacerlo? Claro, sí, para empezar lo primero que hay que tener es las superficies limpias, o sea, hay que esmerarse en tener siempre la superficie en la que se va a cocinar limpia. Y luego además, si utilizas un cuchillo para cortar carne cruda, que ese cuchillo no lo utilices después para la ensalada o para otro tipo de alimento o para un alimento cocinado, porque la carne tiene unas bacterias y eso puede contaminar el resto de los alimentos y provocar una infección, una toxinfección alimentaria. ¿No? Eso, y luego, o sea, si tú traes de la compra carne, pescado, ese alimento tiene que ir rápidamente al frigorífico, porque no puedes tenerlo fuera, porque se descompone. Los alimentos se descomponen, sobre todo los alimentos animales, la carne y el pescado, se descomponen con mucha facilidad. Claro. Y se puede mezclar en el almacenamiento alimentos crudos y cocidos, porque fíjate, yo pienso y siento y creo que muchas personas entienden que el mantener el alimento en la nevera, en el frigorífico como tú dices, porque ese es un ambiente estéril, claro, que por el frío no hay bacteria. Entonces eso es un error. Muchas veces dejan incluso los alimentos destapados. Claro, y luego cae el juguito de la carne, le cae a las patatas que tienes abajo, que tienes ya cocinadas, y tú te piensas que eso está y la carne y el jugo de carne que ya está en proceso de descomposición le ha caído al alimento, al plato que tenías abierto abajo, y te vas a comer algo que te puede provocar una toxinfección alimentaria. Claro. Entonces lo ideal es que si vas a guardar los alimentos siempre estén cerrados, estén tapados, ¿no? Para que no exista esa posibilidad. Y además también los frigoríficos, depende de cuál sea, ahí tienen zonas más frías y zonas menos frías. Hay alimentos que tienen que estar guardados en las zonas más frías y otros que no necesitan. Por ejemplo, las verduras, las frutas, no necesitan tanto frío como pueda ser la carne o el pescado.
que tienen que estar en las zonas más frías, que generalmente son las zonas que están más cerca del congelador. Okay. Y entonces en la ubicación hay que poner los crudos arriba, los cocidos arriba y los crudos abajo, o podríamos invertirlo. Depende de la nevera. Okay. Pero vamos, lo que sí que es cierto es que si tú tienes alimentos crudos, los debes de, mira, las verduras no hace falta que estén, no deben de estar tapadas porque se pudren, claro. Las verduras frescas. Okay. Pero los alimentos cocinados deben de estar siempre cerrados y los alimentos crudos deben de estar en la zona más fría del frigorífico y cerrados también. Okay. A ser posible, si se les hace el vacío, mejor. Okay. Hablábamos de una cosa que también se da mucho es cuando tú tienes un alimento que ha sobrado y que tú lo vas a calentar. ¿Cuál es la técnica para hacer eso y que el alimento pueda mantener su sabor y además si lo calientas es propio que lo vuelvas a guardar? ¿Cómo está eso? Claro, hombre, eso todavía un alimento que está cocinado, que tienes en la nevera y que lo calientas en el microondas o lo calientas luego al fuego, bueno, eso está bien. Si tú luego no lo terminas de consumir y lo guardas hasta el día siguiente, no es tan peligroso como si tú lo descongelas y no lo consumes en ese día y entonces lo dejas para el día siguiente. Los alimentos que se descongelan tienen que consumirse en 24 horas. O sea que eso, tú no puedes tener un alimento descongelado durante varios días. O sea, tú piensas, bueno, la carne me va a aguantar 2 días. No, esa carne ya ha entrado en proceso de descomposición y al congelarla lo que has hecho ha sido parar el proceso de descomposición. Con lo cual tú cuando la sacas, ese proceso de descomposición se acelera. Se acelera. Se acelera, claro. Y por eso es por el motivo porque tienes que comerla en 24 horas. O sea que si tú descongelas un alimento, inmediatamente tú tienes que cocinarlo. Claro, y entonces tú tienes 24 horas para comer ese alimento y cocinarlo. Hablábamos también de la importancia del lavado de manos. A veces es una de las actividades y acciones que obviamos cuando estamos en la cocina. Claro, y es fundamental antes de empezar a cocinar lavarnos las manos, pero incluso cuando estás cocinando, el lavarte las manos después de haber tocado carne, si vas a coger otro alimento o alguna cosa así de ese tipo, y luego por supuesto si vas al baño tienes que lavarte bien las manos, pero lavarse las manos no es mojarlas, es echarse jabón, lavar bien con el jabón y luego enjuagarte y secarte bien las manos. Mira, Luz, en esta época de Navidad se da con muchísima frecuencia fiestas. Se preparan alimentos que muchas veces no son ingeridos inmediatamente, sino que quizás puedan ser preparados en alguna otra parte o personas que lo preparan para el día siguiente. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces para la conservación de esos alimentos y sobre todo darle informaciones a la persona para que puedan reconocer quizás algún alimento descompuesto que posteriormente pueda provocar una intoxicación? Hombre, el olor sí que es importante y si pica el sabor, y si pica al probarlo también, pero yo un consejo que siempre doy cuando el alimento no se va a consumir en el día o en el momento es dejarlo congelado. O sea, tú lo congelas y ya cuando lo vayas a consumir, pues te lo llevas. Es que incluso un caldo, una carne, la congelas, la dejas hecha y congelada y ya luego nada más que es descongelar. Y por ejemplo una ensalada. La ensalada no, la ensalada no la puedes congelar, la tienes que meter en la nevera. Lo que pasa es que sí que puedes no aderezarla. Claro, tú dejas todo ya cortado, todo preparado, incluso si es posible lo dejas en pequeños tuppers, cada cosa, cada alimento que compone la ensalada por separado y luego ya lo único que haces es mezclarlo todo y aderezarlo, pero sin aderezar está mejor porque se conserva muchísimo mejor. Y volvemos entonces al tema de la conservación de alimentos, sobre todo una costumbre que se está haciendo mucho en nuestro país, que se hace en otros países, por ejemplo el recalentado. Cuando tenemos esa cena de Navidad, que muchas veces sobra comida, pavo, cerdo, las propias ensaladas y eso, entonces en mi casa particularmente nosotros hacemos el recalentado, que claro, sigue la fiesta otra vez y al otro día utilizamos esos alimentos que sobran. Sí, eso ¿Cómo guardarlos?
Pues como, o sea, lo ideal es guardarlos cerrados, en un recipiente cerrado, lo guardas y tú lo consumes al día siguiente sin ningún problema. Y por ejemplo, en esa... Lo que hay mucha gente, perdona, sí. Hay mucha gente que como es alimento cocinado lo deja fuera de la nevera. Exacto. Eso es lo que no se debe hacer. No se debe de hacer. O sea, el alimento tiene que guardarse, y más un alimento cocinado tiene que guardarse en la nevera, porque corre peligro de que se contamine, de que se... Y luego lo importante también es calentarlo. Calentarlo bien. Okay. ¿A qué tú le llamas calentar bien? Bueno, pues los alimentos muchas veces, si no se han conservado bien porque se han dejado fuera, pueden contaminarse algunas bacterias, y entonces si los calientas bien quiere decir llevarlos a ebullición. Okay. Entonces, pues a lo mejor en ese momento, si no ha crecido, o sea, si no hay mucho riesgo, no es una bacteria de mucho riesgo, entonces no pasa nada, se calienta bien y entonces se puede consumir. Pero para evitar ese tipo de riesgos, lo mejor es tenerlo en el frigorífico y ya calentarlo sin problema. Okay. En este caso, ¿el microondas puede asegurarnos que eliminar bacterias? Porque tú aseguras quizás una temperatura y una duración. Sí, pero el fuego igual, ¿eh? Okay. El fuego lo mismo. Si tú lo tienes y ves que está en ebullición, que está hirviendo, pues está hirviendo. Eso... Y las carnes podrían entonces llevarse al horno, quizás. Claro, la carne al horno. Si por ejemplo tenemos que nos ha sobrado una pierna de cerdo o algún pavo o alguna carne, lo recomendable entonces es poder entrar al horno nuevamente. En el horno, o lo metes en el microondas y cualquiera de las dos opciones es válida. Okay. Claro, el problema es que no se seque también. No, hay que buscar, porque claro, si se seca, entonces tampoco está sabrosa, ¿no? Claro, para mantener la calidad del alimento, entonces claro. Es importante. Que hay mucha gente que lo que calienta solo es la salsa, pero no sé, pues ya depende de los gustos. No, pero aquí lo que buscamos es informaciones para que la gente no se enferme. No, pero no pasa nada, o sea que si está metido en el frigorífico, lo sacas y si lo que calientas es la salsa. Perfecto. Entonces puedes consumir el alimento sacado de la nevera y entonces solamente la salsa que pudiera entibiar un poquito, ¿no? Matar el frío de la nevera. Claro. ¿Alguna otra recomendación en este sentido de la nutrición, de la educación nutricional que tú quieras puntualizar? Por ejemplo, el tema del etiquetado. Sabemos que es importante que podamos conocer el etiquetado de un alimento, pero eso tú me lo vas a responder luego del corte. Hablamos con la doctora Luz Santiago Restoy. Ella es una máster en salud pública y tiene vasta experiencia en educación nutricional. Y antes del corte iniciamos el tema del etiquetado, cómo interpretar una etiqueta de los alimentos, porque ciertamente que es un ejercicio que debemos de hacer con más frecuencia de la que lo hacemos en realidad, para conocer qué es lo que estamos ingiriendo, porque muchas veces compramos, pero no nos detenemos a ver qué contenido tiene este alimento que estamos haciendo, la mayoría procesado. Hay mucha confusión inclusive con el tema de lo light. Muchas personas piensan que los alimentos light son lo mejor de la bolita, pero vemos a continuación en el etiquetado que sustituyen unos alimentos por otros, pero al final de cuentas son peores que lo que no son light. Sí. ¿Verdad? Sí, Okay. Eso pasa. Sí, la gente dice, bueno, yo estoy a dieta, pero yo como a dieta y yo como pan integral. Bueno, pero es lo mismo, nada más que el integral tiene un poquito más de fibra. Claro, no, y además lo que se presta confusión es que cuando te dicen que algo es light, piensas que puedes comer todo lo que quieras. Ajá. Entonces, las patatas light, las patatas fritas light, los chips, pues eso, claro, dice, es que como es light, como no lleva tanto aceite, pues puedo comer todo lo que quiera, pero la energía, los hidratos de carbono que te están dando las patatas, te los están dando igualmente. Lo único que no tomas tanta grasa, pero si comes el doble de patatas, comes las mismas calorías. Okay. Eso es lo que pasa muchas veces. Y muchas veces hay que leer bien las etiquetas, porque se utilizan , para vender también. Y entonces dicen,
pan sin grasa, sin colesterol. El pan, normalmente el pan no lleva colesterol porque el pan es agua, harina, levadura y si se quiere echar sal, no tiene por qué tener nada colesterol. Más. Claro, claro que no tiene colesterol, pero es que ni porque ese no ni grasa. Ningún otro tiene colesterol. No, porque no tiene grasa. Entonces hay que mirar muy bien las etiquetas porque... Interpretarla. Exacto, sí, hay que saber interpretarlas. Entonces lo primero que hay que fijarse es en el nombre y luego ver si ese nombre se corresponde con lo que pone luego en la información nutricional. Y hay que también tener en cuenta una cosa. Lo primero que hay que mirar, además del nombre, es los ingredientes. Porque los ingredientes, una cosa que no sabe mucha gente, es que están colocados en orden de cantidad que tiene ese producto. De arriba, la máxima No, cantidad. normalmente pone ingredientes y entonces te pone la listita de todos los componentes, de todas las cosas que lleva. Okay. Entonces tú dices, canelones de carne, y entonces pone harina de trigo, azúcares, almidón, no sé, y luego la carne viene abajo al final del todo. Entonces el orden es en función de las cantidades Exacto. que tiene. Mira, no sabía yo eso. Sí. O sea, si la carne está al final, o sea, es que le dieron una pasada claro, de que carne. tiene mucho de todo, pero okay. eso. Claro, y por ejemplo, cuando te dicen patatas fritas con aceite de oliva, vale, eso, entonces tú ves en los ingredientes y te pone las patatas, aceite vegetal y luego sal, aditivos y abajo pone aceite de oliva. ¿Qué quiere decir? Que cuando las han frito ya en un aceite vegetal, que no es de oliva evidentemente, pues les han dado un toque de aceite de oliva y por eso llevan aceite de oliva. Claro, por eso hay que mirar. ¿Qué tramposos son? Bueno, es su manera de vender, eso tienen que ganarse y por la vida. ejemplo, cuando se habla de la grasa trans y grasa no trans, 4% de proteína, tanto por ciento de azúcares, ¿cómo interpretar eso? Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que una dieta... es que antes de eso quería decir otra cosa, que también es muy importante fijarse en la fecha de caducidad. Sí. Los alimentos tienen todos puestos una fecha de caducidad o una fecha de consumo preferente. La fecha de consumo preferente quiere decir que lo recomendable es tomarlo antes de esa fecha, pero que todavía a lo mejor te queda un par de días y la fecha de caducidad es que después de ese día no se puede consumir, porque no se asegura la salubridad de ese alimento. Pero aquí a veces hacen algunas trampillas porque ponen unos especiales cuando la fecha de caducidad está ya a 2 o 3 días. Claro, bueno, pues lo que hay que hacer es consumirlo enseguida. En ese tiempo. En esa fecha. Bueno, respecto a eso es lo que se llama la información nutricional, lo que tú me preguntabas. Entonces, la información nutricional hay que tener en cuenta que de la alimentación que nosotros tomamos, entre el 55% y el 60% tienen que ser hidratos de carbono, el 10 al 15% proteínas y el resto grasas. Y de esas grasas tiene que haber grasas saturadas e insaturadas, pero siempre es más recomendable que el porcentaje sea más alto de las grasas insaturadas que de las saturadas. O sea, las grasas buenas que nosotros decimos. ¿Cuáles son las grasas buenas? Todo es bueno, no hay nada malo, siempre que esté en el equilibrio correcto. Me refiero a las insaturadas. Claro, las grasas insaturadas, que son las que disminuyen el colesterol, las que favorecen la eliminación del colesterol, son pues las grasas vegetales del tipo del aceite de oliva, el aceite de girasol, la grasa del pescado azul, las nueces, los frutos secos, esas grasas son grasas insaturadas. Y hay un aceite vegetal, que es el aceite de coco y el aceite de palma, que no tienen grasas insaturadas, que son grasas saturadas, son de las poco recomendables. Fíjate, pero ahí hay un poco de información contraria, porque he escuchado que el aceite de coco también se está recomendando últimamente y es justamente porque ya se ha reconocido que en realidad es un aceite insaturado, pero bueno, no vamos a entrar... de eso tengo yo que leerlo porque de eso no tengo conocimiento. Sí, hay informaciones como que más o menos dan, y últimamente el aceite de coco ha tenido un auge, no sé si eso está pasando en España, pero por lo pronto aquí en República Dominicana y en algunos otros países hay un auge de aceite de coco justamente por las propiedades que tiene. Fenomenal. Bueno,
te lo comento y Me entonces parece ya, fenomenal. ya tú lo Sí, revisas. claro, Entonces, sí. entonces, ¿cuáles son las grasas saturadas? Las saturadas pues son las grasas animales, el tocino, la manteca, bueno, la nata también, pero también, o sea, lo que son las grasas animales. Estos son los que tienen el riesgo de irse depositando en las arterias y provocar... que son eso, grasas incluso la grasa de los animales, la grasa del cerdo también, ¿no? ¿Y el porcentaje adecuado en cantidades para ingerir esas grasas? Bueno, normalmente sería un 20%, un 30% de las grasas saturadas y el resto sería grasas insaturadas. O sea, más cantidades. Más de insaturadas que de insaturadas. saturadas. Siempre se recomienda. Es lo mismo que pasa con los azúcares, ¿no? Que los azúcares, que son los hidratos de carbono, se recomienda que la mayor parte de los azúcares que se consuman sean compuestos, o sea, sean a base de harinas, pastas, arroces, legumbres, todo ese tipo, y que se consuma menos azúcar como tal, azúcar, miel, eso que sea menos cantidad. ¿Por qué hacer esta particularidad? ¿Por qué consumir más carbohidratos complejos? Porque son la base de la alimentación, son los que nos van a favorecer que la insulina vaya metiendo poco a poco el azúcar dentro de las células y no te va a dar una subida muy alta de azúcar en la sangre que va a desaparecer rápidamente porque están metiendo toda el azúcar de golpe, toda la glucosa de golpe. Exacto. ¿No? Es por eso que entonces en el desayuno se prefiere que esos carbohidratos que se van a ingerir sean compuestos, complejos, para que esa liberación de insulina sea poco a poco y entonces la gente mantenga con la energía. A lo largo de la mañana tú te mantienes con la energía que has tomado. Claro, que es diferente a que si tú te das algo con mucho azúcar, liberas la insulina y entonces ya de pronto te quedas sin energía. Es más o menos eso. Exacto, y te da entonces el bajón ese de media mañana que no puedes tirar de tu alma. Me dio esta mañana. Mire, Luz, una de las cosas que nosotros tenemos dificultades, y en este caso me pongo como madre, es hacer importantizar el desayuno, sobre todo en los adolescentes. Tú sabes que los adolescentes andan con muchas prisas, también no tan adolescentes, quizás tenga que ver con aquellos chicos que van a la escuela, que tienen que levantarse muy temprano, que a veces tienen una mamá medio dormilona, y entonces dicen, bueno, no desayuna o come un desayuno muy ligerito, para que luego en el colegio vaya al recreo, comience a comer empanadas, pan, sándwich y demás. ¿Dónde está el error en esta conducta? Pues el error está sobre todo en que ellos van a pasar media mañana de periodo escolar, que su cerebro no ha recibido la suficiente energía y el cerebro se alimenta de glucosa. Y entonces no pueden estar ni despiertos, ni atentos, ni pueden concentrarse, porque disminuye muchísimo la capacidad de concentración, porque ese cerebro no está despierto, no está bien alimentado. Y eso muchas veces ellos no se dan cuenta y además ese es un problema que muchas niñas sobre todo y niños que cuando llegan a la adolescencia no quieren coger peso, pues entonces dicen, bueno, pues no desayuno. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que luego llegan a la hora del almuerzo, yo no sé si le llamáis almuerzo, a media mañana, llegan con tanta hambre que comen cualquier cosa. Claro. Y eso favorece la obesidad. Está demostrado que el hecho de que no desayunen favorece la obesidad. O sea, en vez de que adelgacen, lo que se hace es que está favoreciendo. Es lo contrario que se busca. Claro, porque luego están muertos de hambre. Y hablábamos al principio de la importancia de ir inculcando en los chicos y en las chicas buenos hábitos de alimentación, justamente por eso. Claro. Y uno de los malos hábitos que tienen los muchachos es la falta de desayuno. Y a veces uno se cansa, cuando ven, desayúnate, y en ese jaleo, entonces fíjate todas esas consecuencias que puede tener uno desayunar. Y además está demostrado que los niños que desayunan en sus casas luego rinden más en el colegio. O sea, y además, claro, también se culpa a los padres de que ellos no estén pendientes de que su hijo desayune y luego tenga malos resultados académicos, ¿no? Sí, es que hay estudios que relacionan una cosa con otra. Sí, que lo relacionan
Pero claro, también los padres tienen que hacer su labor educativa y luego los niños se tienen que responsabilizar, porque la educación sobre todo es enseñarles a que ellos se responsabilicen de sí mismos. O sea, yo muchas veces a mis hijos les he dicho, digo, es que no es mi vida, es que es la tuya. Claro. Es que tú tienes que hacer esto porque a ti te interesa. Yo mi vida la tengo vivida ya, Claro. yo ya lo he hecho. Claro, claro. Claro, y entonces, pues esa es una manera de que ellos se conciencien de que es para ellos. Mira, cuando yo hablo de estos temas, y me encanta hablar contigo, sobre todo de la importancia de la nutrición, yo importantizo la educación de salud. O sea, cómo debemos de educar a la población y fundamentalmente educar a los niños y a las niñas respecto a estos temas que le van a asegurar una adecuada salud. Por fortuna, yo pienso que en nuestro país estamos dando estos pasos, pero sin duda que la escuela es fundamental e importantísimo para esto. Muchas veces nosotros pensamos que esto es una responsabilidad de los médicos y a veces los médicos hemos perdido esa capacidad educativa por las prisas, porque tenemos que ver tanto pacientes un paciente en 10 minutos, en 15 minutos o menos, entonces no tenemos esa oportunidad, pero la escuela tiene un papel fundamental. ¿Tú me podrías hablar en poquitas palabras sobre ese papel fundamental de la escuela en la educación para la salud? Hombre, los profesores le van a inculcar a los niños unos valores, sobre todo, que les van a hacer a ellos conscientes de que eso es muy importante para ellos. Entonces, si los padres por un lado, los profesores por el otro y los sanitarios por el otro, porque yo creo que es una labor que tienen que hacer desde todos los ámbitos, claro. Y creo que el profesor le tiene que decir al niño que tiene que tomar verdura, el padre o la madre le tienen que ofrecer verdura y el sanitario le tiene que decir, este niño tiene que tomar verdura. Y así seguro que al final estamos todos convencidos. Claro, claro. Esa es la labor de la educación sanitaria. Esa es una gran labor, sin duda, y es importante para esta población que muchas veces no tiene acceso a tener educación en este aspecto tan importante como la salud. Estoy súper agradecida y contenta de esta conversación contigo, y a ustedes yo espero que que esto le haya resultado de interés y que a estas cosas que hemos estado hablando, si a usted le suena un poquito y requiere de más información, busque. Hay muchas informaciones en la internet sobre información nutricional, sobre menú saludable y cómo ir involucrando a sus hijos también para que vayan asumiendo una conducta saludable respecto a su nutrición. Así que agradecemos su compañía y nos vemos la próxima semana. Hola, es una alegría estar de nuevo con todos ustedes en sus casas. Hoy tengo una invitada especial, es mi amiga Luz Santiago Restoy. Es una médico especialista en salud pública española con la que he tenido el placer de en los últimos meses hacer un trabajo profesional muy interesante. Y le he solicitado que nos acompañe al programa para hablar sobre educación nutricional. Luz tiene mucha experiencia en esto y es uno de los trabajos que lleva a cabo en España, y consideramos que es una gran oportunidad tener una experta que nos hable sobre la importancia de que la población, los padres, las madres, los profesores, los propios médicos puedan aportar información para que asuman conductas alimenticias saludables. Luz, estoy súper contenta de que estés aquí. Muchas gracias. ¿Te imaginabas venir a mi programa? No, no me lo imaginaba. Mira, me alegra mucho de verdad que estés aquí, sobre todo que puedas compartir con nosotros la experiencia que tú tienes sobre este tema, que a mí me luce de muchísima importancia, porque ciertamente nuestra población tiene mucho desconocimiento sobre nutrición. Muchas veces las conductas alimenticias que se toman son aprendidas por los papás. Claro. Hoy día nosotros también tenemos muchos alimentos que son muy ricos en azúcar, muy ricos en grasa. Tenemos un grave problema, bueno, no tan grave en nuestro país, pero es un problema mundial, la obesidad infantil, y consideramos que todo se debe a que la población no sabe alimentarse bien.
Claro, pero el problema es que ellos piensan que sí que saben alimentarse porque es lo que han aprendido de sus padres, lo llevan a sus casas y luego es muy difícil convencerles de que lo que están haciendo no es exactamente lo mejor para sus hijos. ¿No? Ellos piensan que si sus padres lo han hecho con ellos, pues es lo que tienen que hacer con sus propios hijos y eso es lo mejor. Y de ahí la importancia de que estuvieran mejor informados, de que estuvieran más asesorados y que recibieran, incluso los niños, que recibieran también la propia formación para luego llevarlo a las casas y que fuera corroborado, por ejemplo, por los sanitarios, por los médicos, que el médico le dijera, pues sí, es que tienes que tomar más verdura y tienes que tomar menos azúcar, por el tema de la obesidad, que siempre esto es un tema que es una enfermedad crónica que ahora mismo está en alza en todo el mundo. En todo el mundo, sí. Fíjate, tú haces una puntualización que a mí me parece interesante retomar y es informar a los niños. Siempre yo he dicho que cuando a los niños se les da información... Y entonces ahí es lo importante de quitarle, de no añadirle azúcar a los alimentos. Y lo de la sal, si el niño se acostumbra a comer sin sal o sin demasiada sal, pues le estás desde que es un bebé, previniendo la hipertensión arterial el día de mañana, que sea un adulto que tenga problemas de tensión arterial. Y es en ese momento cuando tú le estás enseñando el paladar, le estás educando el paladar, igual que es bueno que pruebe distintos alimentos, porque luego llega un momento en que dice, es que a mi niño no le gusta esto. Bueno, no le gusta esto, pero si tu niño ha aprendido a comer desde pequeñito y a probar todos los sabores y todos los alimentos, les estás haciendo un favor, porque ellos van a poder comer de todo, van a tener una alimentación mucho más variada y eso es muy beneficioso para ellos, la alimentación variada. Claro. Hay un estudio que plantea inclusive que los niños que son alimentados del seno materno tienen mayor facilidad para asumir nuevos alimentos porque a través de la leche han ido probando y han ido desarrollando cierto paladar por el sabor de la leche cuando pasan los alimentos a través de ella. Claro, y por eso dicen que una madre que está lactando no debe tomar espárragos, por ejemplo, porque le sacan un sabor muy malo a la leche. Pero bueno, sí que es cierto que ellos van empezando a tantear distintos sabores en función del alimento que su madre come y ya él se lo transmite. Se les educa en distintos aspectos, sobre todo en la salud, los asumen y los llevan a cabo, lo ejecutan de una manera ahí al pie de la letra. Claro, y además dicen, es que esto lo dice mi maestra, y ya parece que lo dice la persona más informada del mundo. Y el problema también es que entonces a los profesores hay que formarles, y hay que enseñarles a que ellos enseñen a los niños. Y también y entonces ahí está el hándicap también, ¿no? A veces piensan que quizás es un tema complicado hablarle a los niños sobre proteína, carbohidratos y azúcares. Yo lo viví con mis hijos que les hablaba, no, pues esto de pan es carbohidrato, esto es proteína y esto es grasa, lo que debes de comer y no, y ciertamente era un vocabulario que se les hacía muy conocido. Claro, pero si se empieza diciendo cuando son pequeñitos, este alimento es para crecer y este para tener energía y esto es para que todo funcione bien. Entonces yo quiero alimentos de los que funcionen bien, de los que te hacen que todo funcione bien y luego ya se les va poniendo el nombre, pero lo primero es atribuirle la función al alimento. Y ya una vez que el alimento tiene su función, pues ya le pones el nombre y ellos y se pueden hacer tantas actividades, por ejemplo, educativas con ellos, con los niños en ese sentido, que vamos, es una pena desperdiciarlo, ¿no? Esa posibilidad. Sí. Porque además, si luego trabajan juntos los educadores y los padres, realmente a los niños se les va a beneficiar mucho, porque el mensaje va a ser el mismo. Porque muchas veces el profesor dice, pues no hay que tomar tanto azúcar porque es malo, y si el padre dice, o la madre dice, no, sí, aquí en esta casa se ha comido toda la vida así. Entonces no hay mensajes iguales, ¿no? Y ellos se desconciertan, no saben a quién hacer caso. Fíjate, una de las dificultades que nosotros tenemos como país es cuando se introducen los alimentos a los niños pequeños, lo que se llama la introducción de semisólido o lo que antes se llamaba a la lactación. Y se reconoce entonces que con relativa frecuencia a los niños menores de 6 meses comienzan a introducirles alimentos
muchos de estos alimentos son cargados de azúcares. ¿Por qué es importante en este periodo de la vida hacer una introducción paulatina y sobre todo el manejo del azúcar y de la sal? Exacto. ¿Me Sí. puedes explicar la importancia de esto? Hombre, porque ellos ahora mismo están vírgenes, ellos no han probado jamás ningún tipo de alimento. ¿Qué le estás haciendo? Si tú no le das azúcar a un niño pequeño, no le das azúcar añadido, porque el azúcar está en los alimentos. Si tú no le das azúcar añadido, le estás evitando obesidad y le estás evitando caries, problemas dentales, inapetencias incluso, porque si tienen mucho azúcar, a lo mejor luego no tienen hambre para el siguiente alimento.